Para abordar el asunto de la minoría catalana, debo comenzar reconociendo que yo personalmente he estado equivocada durante mucho tiempo. La mayor parte de mi vida no he sido consciente de que existiera catalanofobia. De hecho, hasta que no conocí de primera mano lo que sucede en realidad, no fui capaz de darme cuenta del problema real. Pensé, como castellana, que este rechazo a lo catalán o a lo vasco fundamentalmente tenía más que ver con ramalazos fascistoides, pero estaba equivocada. Desde la izquierda he comprobado que, también desde el planteamiento progresista, está arraigada una especie de rechazo a lo identitario, de forma sistemática en España. Descubrí, no hace mucho, que había vivido inmersa en una cultura popular que rechaza otras lenguas, otras culturas y otras realidades, que son las de las minorías nacionales, algo que además es esencial en España. A principios de este año hemos conocido el informe del Relator Especial de Naciones Unidas en Minorías Nacionales, Fernán de Barenes. Después de una visita a España en la que se reunió con organizaciones especializadas, ministros del Gobierno, con el Fiscal General del Estado, con el Defensor del Pueblo y con distintas personas, elaboró un documento que se ha hecho público a principios de 2020. En él, aunque felicita a España por haber avanzado tanto en 40 años desde que se dejó atrás la dictadura franquista, señala unos puntos que son muy relevantes. El punto fundamental es la consideración de una minoría nacional. No existe definición como tal, pero el relator especialista considera que se trata de grupos lingüísticos, religiosos o étnicos que sean menos de la mitad de la población total. Esta definición a España le ha sentado fatal y no quiere reconocerla como válida. Partiendo de esta base, España solamente aplica el marco normativo de protección de las minorías nacionales a la población gitana. Algo que acaban de reprocharle desde el propio Consejo de Europa, puesto que desde allí consideran que debería aplicarse a otras minorías nacionales como catalanes, vascos o gallegos. Y se ve que todo esto a España le irrita, le molesta y no está dispuesta a reconocer ninguno de los puntos que le están señalando en el informe. ¿Qué dice el informe que tanto le molesta a España? Por ejemplo, se pone de manifiesto que desde el Ministerio de Educación se han dejado de presentar datos desagregados desde el año 2010, algo imprescindible para poder conocer la situación real, concretamente la del impacto de los distintos sistemas educativos en las comunidades autónomas. Dice textualmente el informe que si se tuvieran datos pormenorizados se podrían disipar afirmaciones y acusaciones inexactas e inútiles. Este punto escoció mucho y hubo reacciones como la de la Asamblea por una escuela bilingüe en Cataluña, que llegaron incluso a acusar al relator de no ser imparcial en su informe. España, que respondió por escrito también al informe, se mostró muy molesta con este apunte. ¿Tiene razón para estar molesta España? Pues según los informes de la UNESCO, se ha recomendado a las autoridades españolas que incluso a nivel autonómico revisen toda medida que pueda reducir la proporción de la carga lectiva que se imparte en el idioma minoritario catalán en las escuelas públicas, reconociendo y encomiando además el enfoque de inmersión lingüística catalana por parte del gobierno autonómico. Respecto al uso de las lenguas cooficiales, el relator señaló que España no está cumpliendo con la normativa internacional sobre derechos humanos en este sentido y puso de manifiesto que en un juicio en territorio donde hay lenguas cooficiales, la ley permite que se hable en la lengua cooficial si ambas partes están de acuerdo, lo que no suele ocurrir porque desde la Administración de Justicia se suelen negar. También indica que las fuerzas del orden como la Policía Nacional deberían conocer las lenguas cooficiales en estos territorios. España respondió absolutamente indignada, diciendo que cumple rigurosamente con la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. ¿Era cierto lo que dijo España en este punto? Pues hace unos días se publicó la recomendación del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre la aplicación de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales y concretamente a España le recomienda que modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial para asegurar el uso de las lenguas minoritarias si lo requiere una de las partes. Le plantea que debe mejorar el uso de las lenguas cooficiales en la administración del Estado en las comunidades autónomas, que se eliminen las limitaciones de la enseñanza en gallego en Galicia y en valenciano en Valencia, que se incluyan los nombres de las lenguas en la parte segunda de los estatutos de autonomía donde sean lenguas cooficiales y que se clarifique la situación del árabe en Ceuta, del extremeño en Extremadura y del portugués en Castilla y León. Como comentaba al principio, he vivido toda mi vida sin darme cuenta de la realidad que me rodeaba en este sentido. No era consciente del rechazo de las mentiras, del odio que se genera contra la minoría nacional, en este caso catalana, pero también con la vasca o con otras, hasta que he podido comprobarlo con mis propios ojos. Sin ir más lejos, el fin de semana pasado en un programa de la televisión pública española se dieron mensajes absolutamente falsos y cargados de odio contra la lengua catalana.
Se llegó a decir que hay una organización financiada por el Govern de la Generalitat que espía a los niños en el patio de las escuelas para ver en qué lengua hablan. O se afirmó que si hablas en catalán no te atienden en los establecimientos públicos catalanes. Una muestra evidente de la generación de información falsa y creadora de odio hacia los catalanoparlantes en este caso, un hecho que según Naciones Unidas debería perseguirse y sancionarse de manera efectiva, algo que por desgracia a día de hoy no se hace.